caso cerrado. Y hemos regresado, amigos, para recibir al próximo caso del día de hoy. Con este refrán popular que dice: con quien tengas trato, no tengas contrato. Simple, pero sabio. ¿Qué pasen los litigantes, por favor? Yo no tengo la culpa de que a su esposo, alguien, le haya comido el cerebro. Entre ella y su voz arruinaron a mi familia. Muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Lola, usted es la demandante de este caso. Sí. Explíqueme quién es Eugenia, por qué la está demandando y qué pide para resolver el conflicto. Vamos a ver, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Eugenia es esta señora y es la esposa de un señor que a mí me contrató por un año para venir de España a trabajar aquí como voiceover. Desgraciadamente él falleció y entonces yo ahora lo que a ella le pido es que termine de cumplir mi contrato, que quedan 6 meses, y si no en su defecto, por favor, y si no en su defecto, que me pague los $4.000 que yo tenía asignado por mes para poderme volver a España. O sea, le está exigiendo que cumpla con lo que dice el contrato, que todavía quedan 6 meses de contrato, son $24.000 Exactamente. lo que se le debe a usted. Porque Exacto. ella la despidió. Vamos a ver, yo le cuento un poco, yo en España era voiceover. O sea, usted hacía el doblaje de las películas, por ejemplo, los programas que son en inglés, los dobla al español. Exactamente. Famosísima Entonces, en España. En España era, entre otras, por ejemplo, la voz de Sigourney Weaver, o era la voz de Whitney Houston. Ah, mira. Entonces, de hecho, en producción dejé una pequeña muestra para que vean si les parece bien. Bueno, ¿cómo no? Vamos a escucharla, seguro que sí. Señor director. ¿No tienen linternas? Sí, tenemos miles de linternas, pero sin pilas. Ya le he dicho que no funciona nada. Entonces, ¿tenemos posibilidad de hacer fuego? El ser humano ha disfrutado de ese privilegio desde la edad de piedra. Muy bien que sonaba Sigourney Weaver con la voz suya. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo en España tenía más de 20 años de experiencia Ahí te hubieras y en quedado un en momento España. No determinado, interrumpas más, por favor. en un momento determinado conocí al esposo de Eugenia allí en Madrid y me ofreció la posibilidad de venir a Los Ángeles, que él tenía una agencia de talentos. Bueno, pues con una serie de condiciones, era un contrato por un año, tenía una visa de trabajo, exactamente. ¿Usted tiene el contrato ahí? Sí, aquí lo Déjeme tengo. verlo, por favor. Muy bien. Excelente. Ok. Y bueno, me pareció una muy buena oportunidad Pues claro. y me vine con mis hijos. Ok. Estoy con mis 2 hijos aquí. Muy Muy bien. feliz. Ok. No, ahora no. Entonces, el contrato era por un año. Exactamente. Perfecto. Y el señor, dueño de esta agencia, muere. Falleció hace 2 meses. O sea, y queda todavía Gracias a Dios. 6 meses por cumplir. Entonces, ¿qué ocurrió después que él muere? Bueno, pues cuando falleció yo fui a cobrar mi cheque mensual y entonces me dijo no solo que no cobraba mi sueldo, sino que ella ahora como única dueña de esa agencia no quería mis servicios y yo no le interesaba absolutamente para nada. Le llegué a pedir que me diese carta blanca para poder buscar en otra agencia y que el trabajo que yo consiguiese le daba un 15% a ella, como si necesito tu ella lo dinero, hubiese no conseguido. necesito tu dinero. Pero me lo negó completamente. Claro. Y además en el contrato dice que me tiene que avisar con 3 meses para yo poder hacer ¿Cómo iba a saber otra yo que mi historia. esposo se iba a morir? Evidentemente, yo tampoco, por eso me encuentro en esta situación. De haberle Y visto, creo le que tu llamo a una esposo vidente tampoco para lo que me sabría, diga, a ver cuándo se evidentemente. muere mi esposo Tu para esposo hablar, tampoco haberte sabía llamado. que iba a ¿Tu amante? fallecer. Y murió repentinamente el señor. Pero Exacto. bueno, eso no tiene nada que ver. El contrato Exacto. es el contrato. Aún hay que respetar lo que dice el contrato y la... Exactamente, pero ella dice Ok. que ella no firmó absolutamente nada, pero bueno, yo firmé con esa agencia de talentos. O sea que se muere el marido, lo correcto hubiera sido que ella te diga, mira, mi marido se murió, yo no voy a continuar con tus servicios, te estoy dando hoy notificación de Yo 3 no meses, sabía te pagara cuándo se los iba a 3 morir. meses Exacto. y te diera la oportunidad entonces de tú buscar otra cosa o
de regresar a España. Exacto. Yo no he recibido en 2 meses, no he cobrado mi salario. Ni Y lo no vas hay a una recibir. notificación por escrito de que ella quería No, terminar el contrato. Yo te puedo pasar En la carta de absoluto. función si la Ok, necesitas. perfecto. Ok, ¿cómo respondes? Mire, doctora, déjeme ahora, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente no era mi intención conocerla en esta forma. Yo estaba casada con mi esposo, se puede decir que felizmente, ya teníamos 16 años juntos. Una relación normal. Al principio fue un poquito rara porque estando en producción, a él le gustaba que yo le hiciera grabaciones de cuentos, poemas. Y los hombres son raros, usted sabe, cada uno tiene su cosa, me gustó y así seguimos. Ya últimamente, desde que mi esposo trajo a esa persona de España, según por su talento, era únicamente porque le encantaba oír su voz. Por eso me Y él contrató estaba- precisamente. Él estaba contigo, ella era la amante de mi esposo. No, doctora, Un le momentito, garantizo un que momentito, nunca un hubo momento. ninguna relación que no Un momento, fuese profesional. No, un momento. ¿Tú tienes evidencia de que ella era la pareja o la amante de tu marido? Mire, doctora, nosotros estábamos juntos. Yo traté al principio, sentía que él se iba alejando. Desde que contrató a esa persona, dije, bueno, tengo que hacer algo. Empecé a averiguar, puse algunas cámaras en la oficina, en la casa, no pasaba absolutamente nada. Ajá. Bueno, de repente dije, en el carro, se me prendió el foco y dije en el carro, pongo la cámara en el carro. Ajá. Y ¿Y qué yo le encontraste? entregué a producción una evidencia para que la veamos y luego usted va a entender por qué yo estoy diciendo que no tengo por qué darle nada a esta persona. Veamos, Déjeme veamos lo ver que- el video, lo que déjeme yo ver la grabé, evidencia doctora. primero y después hablamos de lo que hizo o no hizo ella. Señor director. Bueno, pero él está solo en el auto. Él va en el carro, sí, yo escondí. Bitácora. Escuche Aquí, eso, La teniente Ripley, última superviviente del Nostromo. la voz de esta mujer. La nave está a punto de abrir sus puertas y voy a introducirme en ella. Ve al desgraciado lo que está Aún no he haciendo. detectado signos de vida, pero tu voz? siento Ok. una presencia. Sé que O sea, algo ya yo me doy cuenta de lo que Sí. está pasando aquí. Claro, En otras tu el marido... estúpido estaba enamorado de alguien. La voz de alguien era ella, Y esa es doctora. responsabilidad mía. Si Un tu marido era momentito, un fetichista pero y era un jamás enfermo, ¿qué tuvieron culpa una tengo relación yo? física. Nunca, en ellos. ningún momento, Doctora. doctora. Fue simplemente profesional. Y yo, si él utiliza esas grabaciones para masturbarse, lo siento. Ahora, Aparte de que mi sea un esposo le enfermo, no puedo pagaba decir nada más. $4,000 mensuales por Es un el contrato que Cuando firmé con estamos él. en producción, a la gente se le paga única y exclusivamente por proyecto. Y yo Nunca que sé nadie cómo se le funciona paga tu Pero eso no $4,000. fue culpa de ella, Claro, fue yo culpa que sé de tu cómo marido funciona que tu hizo el empresa. contrato. Ok, momento, un momento. Déjame hacer algo más que espérate un decirle. momentito. Vamos a hacer un corto receso y luego, o sea, Pero me pasa- habla un poquito más de esta situación, pero tú estás acusándola a ella de tener una relación extramarital con tu marido que nunca tuvo. Ella no la tuvo. Ella No trabajaba. se vayan, que regresamos después de este corto receso. Claro que era la amante. Los dos estaban en la oficina del señor Manuel por horas con la puerta cerrada. No querían abrir la puerta. cuando Eso yo no iba. es cierto. Sí, ¿Cómo es que no cierto. queríamos abrir la puerta? También, No, 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 no. también. Caso cerrado. ¿Qué te pasa? Tú no guías. Sí, dame la llave porque tú estás tomado. Digo, no, yo estoy bien. A ella insistir para que no se formara